si no controlamos todo lo demás, entonces va todo englobado. O sea, el síndrome metabólico que le llama, que todavía se le llama, o sea, cuando se congloba resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, prediabetes, en fin, todo eso se tiene que ir controlando también, si no va a ser muy difícil. Y en cuanto a las guías mexicanas, pues no hay guías mexicanas, nada más son los consensos. Está una sociedad que se llama Sociedad Mexicana para el Estudio de la Hipertensión, pues como la Sociedad Mexicana de Hipertensión. Hay otra sociedad mexicana que se encarga de ver lo de la exclusión de aterosclerosis y prevención primaria, rehabilitación cardíaca. Ellos sacan consensos sobre manejo de hipertensión arterial, sobre prevalencias, aquí a nivel nacional, porque todas las estadísticas pues obviamente son tomadas de Europa y de Norteamérica. Sí hay también algunos grandes consensos brasileños sobre todo, pero pues todo lo que sabemos de hipertensión, todo, por ejemplo las clases y todo, las tomamos de las guías europeas. Entonces nos queda en esta clase 2, 4, 6. También tenemos varias sesiones, porque todavía hay que cubrir bien todo lo de valvulopatía aórtica, valvulopatía mitral, pulmonar y tricúspide en menor medida, pero sí es las 4 válvulas principales, verlas bien. Y el tema de insuficiencia cardíaca también, aguda y crónica, que también es mucho tema para estar viendo en unas sesiones de 1 hora y media, de 2. Pero intentar condensarlo, hacer un resumen, así, lo mejor que se pueda. Porque igual el examen de tercer reconocimiento, así como el de segundo, que pues no sé en qué momento lo presentarán, pero según yo es casi el 50% o algo así clínico, casi todas las preguntas clínicas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir. Aquí estábamos, habíamos terminado lo de recordando así lo de las clasificaciones y estábamos viendo esto. Este es un buen algoritmo, yo creo que sí se entiende claro. De según cómo llega el paciente a la consulta, cuánto trae de presión, lo clasificas. Los primeros 2, normal o elevada, las medidas no farmacológicas. Y según el riesgo, otra vez, el riesgo lo podemos sacar de manera clínica, viendo al paciente, interrogándolo, viendo todos los antecedentes de enfermedades que tenga, factores de riesgo, o estimándolo a través de un calculador ya automático en aplicaciones, en la red. Y esto ya está más automatizado, digamos que esto es más objetivo. La evaluación clínica últimamente es establecer este riesgo y ahí actuar, ¿verdad? Sigue llevando medidas no farmacológicas, ambas, todos los grados de hipertensión, como ya lo enfatizaba la clase pasada, todos llevan no farmacológicas. Porque ahorita ya vamos a ver enfocado con los cortes de diastólicas y desistólicas de los europeos, ¿no? Pero esta es de la norteamericana. Distan un poquito, pero lo importante así conceptual es eso, ¿verdad? Que antes de actuar acá con fármacos, siempre es indicado establecer un grado de riesgo aterosclerótico o cardiovascular y continuar, ¿verdad? Las revaloraciones también, o sea, 3 a 6 meses en el paciente que tiene riesgo bajo, digamos que llegó controlado, a los 3 a 6 meses lo vuelves a citar en otros 3 a 6 meses o 1 año, y así dependiendo de cómo llega la consulta, controlado o no controlado. Menso grado 1, ya con tratamiento, menos de eso es lo, digamos, el objetivo, que de hecho esas son 2 palabras que más adelante les pongo. Esto ya había dicho que no había importancia en diferenciar algunas, destacar las diferencias que existen entre el JNS8 y las guías del 2017. Hay algunas variantes así que es interesante revisar, pero ahorita no vamos a dedicarle tiempo a esto, eso no es interesante ahorita para el programa académico.
Pero esto es así, yo creo que lo primero es abordar el tema del tratamiento de la hipertensión arterial. Intervención no farmacológica por un lado, todo lo no farmacológico, intervención farmacológica por otro lado, seguimiento, qué tan seguido, a largo plazo, cuáles van a ser nuestras metas. Y esto pareciera así como coloquial o ya repetitivo, estar yo repitiendo, o ustedes al paciente están diciendo que antes de iniciar el tratamiento, esto es como punto aparte, ¿no? No deben retrasar el inicio de farmacoterapia en pacientes de alto riesgo. Por eso enfaticé un rato, y hace rato lo hice, en lo de establecer un riesgo cardiovascular antes de darle tratamiento a un paciente, de dar tratamiento. Pero estas cuestiones de los hábitos y estilo de vida, y bajar de peso, y hacer ejercicio, y tener una dieta, y patrón de sueño, ir cuidando todas las situaciones que puede controlar el paciente, no nos vamos a esperar a que haga todo eso, ¿verdad? O a que eso haga efecto en pacientes que tienen alto riesgo. ¿A qué nos referimos a esos pacientes? Pues pacientes que ya tienen antecedentes de cardiopatías, que tuvieron antecedentes de enfermedades musculares cerebrales recientes, que estuvieron hospitalizados, son diabéticos, han tenido infartos, algo que nos haga, en cuanto a antecedentes personales patológicos o del padecimiento actual, que nos hagan decir esos pacientes de alto riesgo, pues no nos vamos a esperar, ¿verdad? O sea, si llega a la consulta con 160, 100, 150, 90, no vamos a empezar nosotros. Vamos a citarlo entre 6 meses. Pues no, ¿verdad? Porque si regresamos acá, estamos viendo que ese paciente que les dije acá, no, pues llegó acá con 160, 100 o 150, 90. Pues sí, evidentemente debemos de empezar a terapias farmacológicas como grado de recomendación clase 1, pero también como grado clase 1 es empezar terapia farmacológica. Inclusive aquí te dice, considera terapia farmacológica en grado 2 con 2 agentes antihipertensivos de diferentes clases. Perdón, o sea, a este paciente teóricamente, pues según las recomendaciones acá de las norteamericanas, o sea, ya le podríamos, a este paciente teórico que les comento, ya le podríamos dar 2 fármacos, ¿no? De diferentes familias, verlo en un mes, a ver si tuvimos alguna respuesta. Por eso, esos pacientes de alto riesgo hay que localizarlos, ¿no? No hacía el otro, ¿verdad? Y digamos que es un paciente, pues que digo igual, muy hipertenso, igual en estas cifras, o entre estas, quizás ya acá las sistólicas, unas diastólicas acá, pero las sistólicas persistentemente 150, 155. Quizás empezamos no con 2 fármacos, ¿verdad? Con 1 y todo lo demás. Ahí ya es cuestión de individualizar un poco el caso. Pero siempre estableciendo riesgos, ¿verdad? Riesgos y antecedentes, y eso es en función de antecedentes y cómo se presenta el paciente. También si está muy sintomático, o sea, no que sea de alto riesgo por sí el estado sintomático, pero si un paciente está claramente con muchos síntomas de hipertensión, aunque tenga riesgo cardiovascular bajo, o sea, no diabético, no hipertenso, no fumador, no antecedentes de infarto, está muy sintomático, tiene mareos, tiene cefalea suboccipital, tiene acúfenos, o sea, no lo vamos a, aunque tenga 140, 100, o sea, hay que ir individualizando cada caso, pero siempre destacar. O sea, que hay que hacer todo esto es obligatorio. Nosotros decirlo y el paciente hacerlo. Y aquí está, o sea, ya está, dice best proven, o sea, ya está realmente comprobado y cuantificado, o sea, está prácticamente cada numerito, cada milímetro de mercurio está cuantificado cuánto baja en el paciente hipertenso y en el paciente normotenso cada intervención no farmacológica. Llámese pérdida de peso, patrón, dietas específicas. Aquí nos ponen como ejemplo la dieta DASH. ¿Alguien sabe lo que significa DASH? Dietary Approach for, no me acuerdo la S, Systemic Hypertension o algo. Pero eso es una dieta diseñada para pacientes hipertensos, dieta hiposódica, ¿verdad? También le ponemos, es un estilo de dieta hiposódica. Te la describen aquí y chequen todo lo que baja. O sea, en pacientes hipertensos,
11 milímetros de mercurio. Teóricamente pudiéramos controlar a un paciente en hipertensión grado 1, nada más con una intervención nutricional. Asociada acá a una ingesta disminuida de sodio, ya muy cuantificado también, menos de 1500 miligramos día, menos de un gramo día, lo que baja, más 5, 6, o sea, le sumamos 11 más 5, 6, ahí vamos 16, 17 milímetros de mercurio. O sea, realmente sí hay un impacto, ¿no? Estamos hablando de sistólicas, aquí por eso dice es una S. Es BP, Systolic Blood Pressure. Todo lo que baja. O sea, teóricamente, si el paciente empieza a bajar de peso más otros 5, así aquí casi llevamos 20 de sistólicas. O sea, que si tenemos un paciente acá que llega de 150, el de 150, claro, eso no en un mes no, es muy difícil que lo logre, ¿verdad? Que baje 5 kilos, si se puede, o quizás lo haga, que adopte patrones de dieta, que logre todo esto y que llegue al mes, se reflejen estos 20 milímetros de mercurio. Digo, es optimista, pero puede suceder. En teoría, pudiera suceder. Ya está aquí, o sea, para eso les pongo esta tabla, para que lo vean, o sea, está realmente cuantificado. Chequen actividad física, inclusive ya en tiempo de minutos, semanas, o en porcentaje de frecuencia cardíaca máxima o de reserva, lo que baja. Si a todo lo anterior le agregas ejercicio, ya sea de resistencia dinámica o isométrico, más otros 9, 10, ahí llevamos casi otros, no sé, 25, 30. Entonces, esto también sucede, estos fenómenos que suceden en el paciente normotenso, ¿verdad? Claro, cumplimos todo esto y sí, teóricamente podríamos controlar. Ahora, no significa que todos vayan a responder igual, ¿verdad? Entonces, tampoco por eso son guías, ¿verdad? O sea, no nos vamos a esperar a que se refleje. No, pues aquí decía que se adoptaba la dieta de las bajadas 11 y el paciente está con ciertos factores de riesgo, asintomáticos, o sea, no vamos a esperar tanto, ¿verdad? O sea, hay que darle oportunidad, sí, pero en función de cómo esté el paciente. Siempre tenerlo en cuenta. Y ahorita les hablaba de umbrales y objetivos. Estos son como términos igual así que se usan en las guías, sobre todo de hipertensión. Umbral terapéutico o threshold, o sea, se refiere a partir de qué cifras se inicia tratamiento farmacológico. Así lo manejan en las guías. Thresholds, o BP thresholds, o umbrales de presión arterial. Y objetivos, pues, o goals son los objetivos a donde lo queremos el paciente, ya una vez iniciado el tratamiento. Si fijan, realmente todas las cifras son iguales. O sea, viendo el cuadro, hablando para población general, con riesgo cardiovascular aterosclerótico aumentado, con un riesgo cardiovascular aterosclerótico bajo o muy bajo, para pacientes muy, muy grandes, pacientes muy ancianos, más de 65, más de 65 o muy, muy ancianos, ambulatorios en ciertas comunidades, y bueno, entonces esta población general, umbrales para iniciar el tratamiento farmacológico. Chequen cómo, si acaso en los pacientes de riesgo bajo es la única cifra que difiere. Casi todos los demás son 130, 80, nada más en estos para pacientes de riesgo bajo de población general. Pero ya casi todos tienen algo, ¿verdad? Casi todos los pacientes que vemos son diabéticos, ¿no? Es cierto, la prevalencia de diabetes y hipertensión concomitantes muy elevada. 130, 80. A lo que voy es de que estos cuadros son tomados de las guías norteamericanas. O sea, chequen cómo ellos sugieren que ya con este umbral de presión arriba de 130, 80 en un paciente con diabetes o enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, de infarto, ya es cifra suficiente para iniciar medida farmacológica. Entonces, esto es caer otra vez a lo mismo. O sea, sería lo mismo que acá, que es un paciente con riesgo elevado, 130, 80. Entonces, esas son las cifras. Unas son cifras como para clasificar al paciente en grado 1, grado 2. Y estas son cifras nada más que te comentan para iniciar un tratamiento farmacológico. Todas son casi lo mismo. En metas, un paciente en metas debe traer menos de esto. Un paciente en metas, chequen al diabético. O sea, diabético, este es un meta. Menos de 130, 80. Eso es lo ideal.
Mm, Estos conceptos los tomé de las guías. Estas eran las de hipertensión del 2013, ahorita ya están las del 2018, que son las que les iba a mostrar. A rato se las enseño o las subo ahí al Classroom. Pero dice, los principales beneficios del tratamiento farmacológico son secundarios al descenso de la TA per se, independientemente de la clase de fármaco utilizado. O sea, de todas las familias de antihipertensivos que existen o de fármacos que existen para bajar la presión, lo importante es bajar la presión, ¿verdad? Sin crear efectos adversos o los más tolerables, ¿verdad? Que se puedan. Siempre hay algunas combinaciones que se contraindican inclusive o que no se deben o que no son las idóneas, y que esas sí hay que conocerlas. Nosotros sí estamos obligados, como ya son muchas familias y dentro de las familias hay muchos miembros, muchos fármacos de cada una de ellas. Sí hay, sobre todo hay que aprender a hablar entre familias de fármacos, bloqueadores de canales de calcio, ARA2, YECAS, beta-bloqueadores, diuréticos, alfa-bloqueadores, venodilatadores o medicamentos de acción a nivel del sistema nervioso central. O sea, hay que hablar más en función de eso que en ejemplos, porque hay una infinidad, o sea, de YECAS, ARAS, cada vez hay más, y luego las combinaciones. A veces son 2 o 3 inclusive. Y de cada una de las familias hay varias. Entonces, nombres comerciales, pues hay muchos, ¿verdad? Muchos. Y algunos ya dejan de tener patente, pasan a ser genéricos. Entonces, es un mar ahí de antihipertensivos por todos lados. Están los más conocidos, ¿sí? O sea, los más conocidos comerciales y los más conocidos genéricos, que son los que el día a día utilizamos. Y los pacientes ya hasta todo el mundo los conoce. Pero bueno, el punto es bajar la presión y realmente lo que les decía acá, esto está también ya escrito en las guías del 2017. El beneficio del tratamiento farmacológico está en relación directa con el riesgo farmacológico. O sea, entre mayor riesgo cardiovascular tengan, mayor se benefician de tener tratamiento farmacológico y viceversa. Para que esto no se convierta en clase así de farmacología, es nada más, digamos, así como por encima, pues. O sea, no vamos a entrar en el mecanismo de acción de cada fármaco, ¿verdad? O sea, me tendría que, para empezar, estar acordando de cada mecanismo pero es ir mencionando. Los diuréticos sí se usan desde hace mucho. Casi siempre vamos a empezar, si ya decidimos empezarle fármacos a un paciente, el diurético siempre va a ser el primero, junto con el principal, digamos, pero el diurético siempre como coadyuvante, que es lo que le llamamos. Coadyuvante, un diurético a dosis bajas, generalmente de la familia de las tiacidas, hidroclorotiazida o clortalidona, a estas dosis 12.5, 25 miligramos. Ahí está, por eso lo elegimos, porque tiene una vida media prolongada y tiene efectos ya demostrados en reducción de eventos cardiovasculares. O sea, no nada más el efecto hipotensor, pero pues igual y por eso mismo, pero también pues, se asocia a reducción de eventos cardiovasculares. O sea, cuando decimos que usamos diuréticos para el tratamiento de la hipertensión, no nos estamos refiriendo a diuréticos de ASA o ahorradores de potasio. El ahorrador de potasio, en cierto punto, sí pudiéramos considerarlo antihipertensivo en casos de hipertensión de muy, muy difícil manejo, hipertensiones resistentes, ya como tercera o cuarta línea. Furosemide, específicamente, ese sería ya utilizado en pacientes con problemas de enfermedad renal crónica, retención hídrica, datos de congestión venosa, sistémica, pulmonar, como aparte hipertensión. Entonces ahí sí entra el diurético de ASA, llámese furosemide. Muy, muy popular en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, aguda y crónica. Pero cuando hablamos de tratamiento farmacológico para hipertensión, desde el punto de vista diurético, casi siempre hablamos hidroclorotiazida, o sea, tiacidas, clortalidona e hidroclorotiazida, que es lo mismo. Difiere un poquito ahí en su composición química, pero el efecto es lo mismo, ¿no? Pero ahí está, o sea, chequen cómo han formado parte desde el tratamiento desde esta década. JNC desde el 77, OMS desde el 78, o sea, realmente tienen como 40 años, o sea, si lo utilizas todavía, entonces todavía te decías, casi siempre va combinado, siempre lo combinan con el
algún bloqueador de canal de calcio tipo amlodipino o nifedipino o algún ARA2 o YECA, pero esos son las combinaciones así populares, las más vendidas y las más utilizadas. Le digo, siempre piensen en tiacídicos. Cuando pensamos en tratamiento de hipertensión, diuréticos para tratamiento de hipertensión es hidroclorotiazida o clortalidona. Aquí está donde actúan en la corteza. No es lo mismo que ahorradores de potasio y diuréticos de asa. Estos ahorradores de potasio, el ejemplo clásico de la espironolactona, está sumamente estudiada y hay muchísima evidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Pacientes con insuficiencia cardíaca crónica generalmente tienen hipertensión arterial o tienen antecedentes de hipertensión arterial o tuvieron o ya tienen alguna otra comorbilidad. Pero bueno, tienen otras, van por otra, sus efectos benéficos van por otra línea, ¿no? Le digo, específicamente hipertensión para ahorradores de potasio, nada más es esos contextos que les decía de hipertensión de muy difícil control. Ya cuando ya tienes 3, 4 familias más un tiacídico, no funciona. A ver si cambiar el tiacídico o poner un ahorrador de potasio para hacer un bloqueo secuencial aquí de la nefrona o del ASA y poder disminuir todo el mecanismo de acción, o sea, cómo actúa el diurético, por qué el diurético nos funciona en hipertensión arterial, más bien sería la pregunta, o sea, ¿por qué se les ocurre que funciona el diurético para bajar la presión? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? Disminuir el volumen. ¿Por qué? Provoca disminución del volumen plasmático como general, por decirlo así. Sí, ese sería como el principal. Exacto, disminución de volumen circulante del volumen plasmático y pues bueno, tienes ahí ese efecto, ¿no? Quizá a veces dicen que también tiene algo de efecto, sobre todo el furosemide, de venodilatador, o sea que disminuyes un poquito el retorno venoso en la precarga, también puede tener un efecto ahí en hipotensor, pero sí, en los diuréticos es para eso, disminuir el volumen circulante, ¿verdad? Tienes que estar vigilando, por supuesto, las alteraciones hidroelectrolíticas que eso ocasiona. Sobre todo al tiacídico le vigilamos, creo que más adelante lo comentaba, aquí está en el círculo rojo, está tomado así esta captura de pantalla, digamos, está tomado de las guías norteamericanas, de la ACC, de la AJA, para el uso de tiacidas. Chequen, aquí está clortalidona y hidroclorotiazida, y hay otras dos que se comercializan allá, creo que aquí no hay, o igual y sí. Estas dos no son tan comunes, pero sí, quizás los nefrólogos las utilicen más o las conozcan. Quintapamida y metolazona. Cuidar esto que está aquí en el círculo rojo. Pacientes con antecedentes de ataques de gota aguda. A menos que ya el paciente, además que si lo haya tenido, esté en tratamiento contra el ácido úrico, esté en tratamiento con alopurinol, o un fármaco, porque realmente sí lo pueden agudizar. Hay que estarle vigilando mucho eso. Al paciente que le vamos a dar hidroclorotiazida, que es casi a todo, si se fijan ahorita, les decía que es muy común la hidroclorotiazida como coadyuvante. Casi siempre va a 12.5 o 25 miligramos en conjunto con losartán o amlodipino o cualquier otro. Pero chequen siempre si el paciente tiene hiperuricemia o tiene antecedentes de ácido úrico, si el ácido úrico está así por los cielos y no está tomando alopurinol o terapias así de disminución del ácido úrico, hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede exacerbar un ataque de gota como efecto, ¿verdad? Eso es así como que se menciona. Entonces, cuidar eso porque sí, pues es muy utilizado. Muy utilizado. Están monitoreando los electrolitos nada más. Monitorizar. Monitor for hyponatremia, and hypocalemia, uric acid y niveles de calcio. Aquí están las dosis. Ahí están. Parecía al día, miligramos día. Y sí funciona. Doctor, disculpe, ¿podría aceptar a una de mis compañeras que no tenía internet? Sí. Gracias. Más, ahí están los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio.
que son excelentes en otros contextos. Entonces, insuficiencia cardíaca o pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio que están en rehabilitación cardíaca, que estamos ahí ante un problema de que no queremos que se remodele el músculo cardíaco por el evento que hubo, y el espironolactona ayuda mucho a eso, ¿no? Se mete mucho con el eje renina-aldosterona, angiotensina, y tiene un efecto muy favorable, pero son en estos contextos de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Y acá les digo, esto es para pacientes pues prácticamente con enfermedad renal crónica, ¿no? Con antecedentes de retenciones, de manifestaciones clínicas de retención, edema de miembros pélvicos o disnea de esfuerzos, o no sé, fugas hasta terceros espacios, derrames pleurales. O sea, entonces, pero eso ya es un paciente, digamos, con ese antecedente, o casi siempre de cardiorrenal, ¿verdad? Pacientes que tienen enfermedad renal crónica más insuficiencia cardíaca, se descompensa una y descompensa la otra y viceversa. Entonces inclusive hay como 4 o 5 tipos, son 5 tipos de síndromes cardiorrenales, las llamamos. Insuficiencia cardíaca crónica, que se descompensa y causa una lesión renal aguda, ¿verdad? O en un riñón sano, o viceversa, un riñón enfermo que se descompensa por alguna causa y causa insuficiencia cardíaca aguda. Entonces así hay una relación muy estrecha entre corazón-riñón, y ahí es cuando entra en utilidad estos diuréticos de ASA. Por eso dice aquí está un comentario, dice, son los diuréticos de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión baja, daño miocárdico severo, que la fibra miocárdica no funciona bien, tienen disnea, ¿verdad? Tienen disnea por retención hídrica. Y en ellos todavía hay que ser más enérgicos, o sea, con la disminución del volumen circulante, como decía. Y mira, aquí está, se prefieren sobre las tiazidas en pacientes con enfermedad renal crónica moderada a severa, es decir, tasas de menos de esto, menos de 30 mililitros minuto de depuración. Entonces ya el paciente con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica avanzada, que prácticamente el 100% de los pacientes con enfermedad renal crónica, de los renales que llamamos avanzados, son hipertensos. Pues todos van a llevar tratamiento de diurético de ASA, no nada más la hidrocloroticida. ¿Puede llevar la hidrocloroticida como tratamiento de hipertensión? Sí puede. Pero es piedra angular sí, en esos pacientes. No en el que no tiene, no en el normal, pues, en el que no tiene insuficiencia renal. ¿Qué más dice? Diuréticos antagonistas del eje aldosterona son este es el ejemplo que hay que conocer y hay que saber de sus usos. La espironolactona la van a estar viendo mucho, menos la de plerenorma, pero si espironolactona sí tiene unos mecanismos de acción muy interesantes que nos los vamos a revisar y unos efectos adversos también interesantes, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. El riesgo principal, ya lo deben de saber por ahí seguro, es la hipercalemia. Entonces, este fármaco puede exacerbar o condicionar o provocar un aumento del potasio sérico, ¿no? Con los peligros que eso conlleva. O sea, potasio sérico de 6, 7 y ya te estás arriesgando, ¿verdad? Te estás arriesgando a un ambiente ahí de la membrana celular no favorable para la conducción eléctrica del corazón, y las arritmias se pueden dar fácilmente arriba de 7 mini-equivalentes por decilitro, ¿no? Arriba de 7, un potasio arriba de sérico, arriba de 7, 7,2, ya es un QT prolongado muy maligno que te puede provocar bloqueos avanzados, fenómenos eléctricos muy peligrosos, arritmias malignas. Y quizá a veces, hace poco vi ahí en la consulta una paciente así como de, 85 años, ya muy mayor, de una valoración no sé dónde, le dijeron que era hipertensa y bueno, le dieron tratamiento y le dieron tratamiento con un ARA2 o un calcio-antagonista, no me acuerdo, más espironolactona. Y la espironolactona no hubiera estado mal, pero ella entendió mal y empezó a tomar espironolactona 100 miligramos al día. En lugar de la dosis de espironolactona para hipertensión, digamos, si lo vas a usar como coadyuvante
es de 25, ¿verdad? Aunque lo hicieras en pacientes con insuficiencia cardíaca, 25 a 50. Por cierto, también se usa mucho en pacientes con cirrosis avanzada, insuficiencia hepática con cirrosis. Tiene efectos favorables ahí en la hipertensión portal. Pero como estaba sobredosificada, ¿verdad? Sobredosificada con 100 miligramos de espironolactona al día. Entonces llegó con hipercalemia. O sea, no tenía manifestaciones afortunadamente, pero llegó con potasio casi de 7, ¿verdad? Entonces hay que suspendemos la espironolactona y se le quita la hipercalemia. Entonces nada más hay que estar cuidando eso con los pacientes con los antecedentes. De diuréticos para hipertensión, eso realmente. Conocer muy bien que lo que van a estar usando, porque si lo van a estar viendo el otro, va a ser la clortalidona, la hidroclorotiazida. Estos son los que van a estar usando. Cuidar el ácido úrico. Saber que pacientes muy metabólicos, me refiero a pacientes con diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, sedentarismo, antecedentes, cualquier estigma físico de que estos pacientes son metabólicos, acantosis nigricans, que le vean que tiene antecedentes de intolerancia a los carbohidratos, tengan cuidado con utilizar los tiacídicos, porque esos pacientes no han de metabolizar muy bien o deben de tener algún daño oxidativo aquí a nivel renal y no metabolizan bien todos esos, valga la redundancia, esos metabolitos o producen metabolitos tipo ácido úrico y otros que son dañinos, ¿verdad? Para el endotelio y para la vasculatura en general. Entonces, cuidado con la hidroclorotiazida. Pero para pacientes que no, ¿verdad? O sea, para un paciente no diabético, no con enfermedades renales, pues no pasa nada, ¿verdad? Si le damos la hidroclorotiazida, la clortalidona, inclusive 25 miligramos. O sea, son relativamente nobles, pues. O sea, tampoco crean que esto los va a hacer orinar. Algunos sí, ¿verdad? Tienen mucho efecto diurético y algunos pacientes sienten mucho efecto diurético con 25 de clortalidona al día o con 25 de hidrocloro. Bajamos dosis, ¿verdad? O sea, bajamos la dosis y mientras no existe una poliuria, ¿alguien sabe cuánto se define en volumen de orina al día? Parecidas veces tiene poliuria. Por curiosidad. Este en volumen no estoy segura, pero creo que eran más de 6 veces al día. Ajá. Arriba de... Esta es pregunta de medicina interna. O de nefro. O de no sé, o de ustedes también de medicina. No, son 3 litros, sí, son 3 litros. Más de 3 litros al día. Obviamente tiene que ser cuantificado, ¿verdad? O sea, más de 3 litros al día ya es un paciente poliúrico y ahí sí ya tienes que empezar a vigilar concentraciones de electrolitos, ¿verdad? O sea, ahora sí, en lugar de hipocalemia, cuidado con el potasio o con el sodio, porque son los que se depletan fácilmente, ¿verdad? Puedes perder fácilmente, la nefrona la tienes bloqueada, ¿verdad? Entonces empiezas a excretar electrolitos, ¿verdad? Y puedes ocasionar un trastorno de hipocalemia o hiponatremia, ¿no? De manifestaciones. Entonces, cuidar, saber eso de los diuréticos y si los vamos a usar. Los beta bloqueadores sería así como que el otro grupo. En hipertensión está medio controvertido. Anteriormente se usaban mucho porque son como fármacos prototipo, ¿verdad? O sea, y sobre todo porque se usa mucho todavía en pacientes con cardiopatía isquémica, antecedentes de infartos, antecedentes de angina de pecho, cirugías, en fin, los beta bloqueadores están sumamente estudiados y hay una infinidad, cardioselectivos y no cardioselectivos y mixtos. Hay varios de esos tres componentes, pero específicamente beta bloqueadores para el uso de tratamiento de hipertensión arterial actualmente ya no son de primera elección. O sea, hay muchos metaanálisis que ya dijeron, ¿verdad? O sea, aquí está uno de ellos, dice inferioridad de los beta bloqueadores si los comparas con las otras clases en ciertos endpoints. O sea, si los comparas con los beta bloqueadores, así, los antagonistas. En cuanto a mortalidad del paciente o eventos cardiovasculares, son inferiores, pero no si los comparas contra diuréticos o inhibidores del eje de renina solos. Es decir, o sea, en algunos metaanálisis fueron buenos, en otros no tan buenos. Entonces, su uso
fue como que pasando digamos, de recomendación grado 1, fue pasando a grado 2, ¿verdad? O quizás ya no es la primera línea. No son en hipertensión los con los que iniciarías el tratamiento, digamos. O sea, pacientes con hipertensión que nunca han tomado tratamiento, empezar con un beta bloqueador cardioselectivo o no cardioselectivo no sería de primera instancia. Pero eso es un paciente hipertenso solo. Pero si el paciente tiene antecedentes de eventos coronarios o pacientes de insuficiencia cardíaca, se beneficia muchísimo. Entonces también hay que ver bien al paciente para no decir, no, los beta bloqueadores no funcionan. Pero espérame, o sea, los bloqueadores son casi de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o con cardiopatía isquémica para prevenir nuevos eventos, pacientes que ya tuvieron o debutaron con falla cardíaca, para prevenir o controlar. Eso es parte del tratamiento. Pero para un hipertenso solito, digamos así, tranquilo, nada más hipertensión, sin nada de antecedentes cardiovasculares, cardíacos, digamos, se pudiera utilizar, ¿verdad? Como combinación de el primero o un segundo, ¿verdad? O un tercero inclusive. Aquí está, dice, tienen menor habilidad para disminuir la presión arterial sistólica central y la presión de pulso. O sea, eso se traduce en menos capacidad para prevenir EBC. Es difícil iniciarlos y seguirles porque el paciente a veces no lo tolera mucho, ¿verdad? Dice, mayor prevalencia de efectos adversos. Ese es también un problema de los beta bloqueadores. El ejemplo típico es el metoprolol. Succinato de metoprolol o tartrato de metoprolol o algunas otras sales, pero esos son los principales. Y el otro principal es el propranolol. Ese es uno de los también prototipos beta bloqueadores desde los primeritos. Excelente también, por cierto, o sea, tiene todavía sus indicaciones y sus usos, sobre todo en algunas taquicardias, palpitaciones sintomáticas, pacientes distiroideos, pero son esos, ¿verdad? Los que vamos, cuando hablan de beta bloqueadores, imagínense metoprolol, propranolol y los de reciente aparición, digamos, de hace unos 10, 20 años, ya viene lo que es el carvedilol, el bisoprolol, y otros cuantos, ¿verdad? Nebivolol, que tienen algunos efectos mixtos, beta bloqueadores, alfa bloqueadores, en cierta relación, ¿verdad? Pero son excelentes, sobre todo en falla cardíaca. Entonces, así, metoprolol, propranolol, carvedilol, la betalol también, me estoy acordando de los demás, quizás ahorita los veamos en los cuadros, pero son muchos beta bloqueadores. El problema es eso, ¿no? Algunos no los toleran, les bajó mucho la presión, o les da temblor generalizado empezarlos, o simplemente les baja mucho la frecuencia cardíaca y no lo aguantan. Hay que bajar dosis. Tiene algunos efectos en pacientes con disfunción eréctil o problemas de ese tipo, de insuficiencia arterial periférica, no son recomendables, ¿verdad? Porque los pacientes que tienen esas condiciones dependen mucho del receptor beta periférico para poder vasodilatar, ¿verdad? Y con los beta bloqueadores eso lo hace difícil. Cuidado también con los pacientes con asma, en fin, tienen esas dificultades para adoptarlos, o sea, muchos no los toleran para eso, ¿no? Y si los comparas con YECAs o bloqueadores de canales de calcio, en cuanto a regresión o prevención de daño a órgano blanco, son inferiores. Entonces, como les digo, los fueron como que un poquito desplazando. Chequen este otro efecto indeseable. Producen aumento de peso. Se asocia al desarrollo de diabetes mellitus en asociación con uso de diuréticos. Hay algunos estudios, esto está medio controversial, pero sí hubo alguna literatura que lo menciona, ¿no? Se asocia al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 o prediabetes, ¿no? Alteraciones ahí del metabolismo de la glucosa, cuando se estuvieron usando mucho en combinación con diuréticos, beta bloqueador más diurético. Esa era una combinación que se usaba, creo, estoy casi, tengo la sospecha que se usaba antes, ¿no? Esa combinación. Y estos son los que los menciono yo. Los nuevos beta bloqueadores, vasodilatadores con mejor perfil, menos efectos adversos. Nebivolol, la betalol, bueno, no, la betalol no, es más como para que dices nebivolol o el carvedilol. Y aquí están, cardioselectivos,
cardioselectivo vasodilatador y no cardioselectivo. Chequen con el no cardioselectivo, prototipo propranolol. Propranolol. Muy barato, todavía mucha gente aquí aquí me refiero en México, en el país, a nivel rural, lo utilizan porque es sumamente barato. O sea, no sé, no estoy seguro del precio, pero sí es fácil conseguirlo y tiene un inicio de acción rápido, vida media corta. Y bueno, les puede controlar la hipertensión hasta cierto punto. Y acá está el succinato y el tartrato, las dosis, a lo que ascienden, desde a qué van, la frecuencia al día que se recomienda. Ya que aquí está, en los mismos comentarios de las recomendaciones de las guías lo dice. Betabloqueadores no son recomendados como primera línea, al menos que el paciente tenga ischemic heart disease o heart failure. O sea, que al menos que el paciente tenga cardiopatía isquémica, cardiopatía isquémica crónica estable o insuficiencia cardíaca. Ahí sí. Pero en pura hipertensión, no. ¿Qué dicen los cardioselectivos? Todos aquí están. Son los que esta creo que es la pregunta clásica que se hacía mucho para nosotros en pregrado o así, pero creo que ya se las de saber, entonces ya pasó de moda esa pregunta. Dice, son los agentes preferidos en pacientes con enfermedad broncoespástica reactiva, ¿no? Enfermedad reactiva bronquial, que requiera un betabloqueador. O sea, si el paciente realmente tiene indicación para betabloqueador, pero pues tiene asma. Y entonces ahí sí hay que cuidar el uso de betabloqueadores no selectivos, ¿no? Nada más utilizar eso, ¿no? Que al paciente con asma o EPOC se le da el que es cardioselectivo. Está de más decir que es porque pues hay receptores betas dispersos en el árbol bronquial, traqueobronquial. Que más chequen el nebivolol. El nebivolol es un betabloqueador muy bueno. La verdad es de que sí, para manejo de hipertensión sí tiene muy buenos resultados porque tiene mucho efecto vasodilatador. Nebivolol se llama. Y ahí está, porque vía actúa. Dice, induces nitric oxide, induce vasodilatación. Inducida por óxido nítrico. Cuidar, si vamos a suspender ese fármaco de manera abrupta, puede tener algunos problemas ahí de hipotensión o hipertensión reactiva. Este es el otro. Chequen como el carvedilol que me faltaba. Carvedilol o la betalol son betabloqueadores combinados, alfa y beta. Entonces, excelente carvedilol en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Es lo que significa heart failure with reduced ejection fraction. A veces le cambian esta R por una P, que es fracción de expulsión preservada o conservada. Pero últimamente son pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y ellos se benefician sumamente del uso de carvedilol. 12.5, 50 miligramos, puedes empezar todavía desde menos porque sí los vasodilatan mucho. Y el albuterol pues también excelente, nada más se consigue no en tantas presentaciones. Pero aquí está, chequen bisoprolol, creo que el bisoprolol no lo mencionó, pero no sé por acá. Bisoprolol. Atenolol, metacelol. Bisoprolol, metoprolol son de elección en hipertensión y insuficiencia cardíaca con fiebre disminuida. Y todo esto está en las guías recientes. Antes de entrar, espérenme 5 minutos para contestar unos mensajes y ahorita regresamos. Unos 5 o 10 minutitos.